100% con narcolepsia. No, sea que estén caminando, sea que estén comiendo, pero puede ser muy peligrosa la narcolepsia, porque si están bajando una escalera o si están manejando un auto o una pipa de Pemex, ¿no? Con muchos litros de gasolina, puede ser mortal, incluso el trastorno. Entonces, en esas ocasiones se requieren estimulantes en ese sentido, y por eso los conductores de camión ahora traen así como todo un... Bueno, déjenme despierto. Y entonces metilfenidato está indicado en estas condiciones, porque va a ayudar a que una persona no se quede dormida. Los conductores de camión hacen uso indebido de metilfenidato o de otros estimulantes como el Acenlix. A ver. En este caso de la narcolepsia, no es mejor como que adaptar el abordaje de la posible causa de la narcolepsia. Claro. Sí, pero si la pregunta de Abel, por si no se escuchó, es si no es mejor corregir la causa de la narcolepsia, pero cuando tenemos una narcolepsia que no es secundaria a nada, cuando es primaria, entonces sí, por ejemplo, una narcolepsia, pero que ni siquiera aplicaría como narcolepsia. Por ejemplo, una apnea obstructiva del sueño te va a dar una somnolencia excesiva, ¿sí? Pero no es narcolepsia. ¿Sí? La persona tiene muchísimo sueño, pero en la narcolepsia hay una bronca neurológica en las señales de apagado y de encendido. Entonces, no siempre hay una causa orgánica o identificada, y puede que la persona tenga problemas de quedarse dormida en cualquier lugar. ¿Sí? ¿Se está oyendo bien a distancia? ¿Sí, doctor, no, doctor? Sí, se escucha. Ok. Entonces, efectos secundarios: insomnio, ansiedad, pérdida de apetito, disminución de peso. ¿Qué otra cuestión? Ah, y los tics motores que ya comentábamos, ¿no? Que están relacionados con dopamina, y si damos más dopamina o tenemos un efecto dopaminérgico, entonces se pueden exacerbar. En estas condiciones no es recomendable continuar con un estimulante y es mejor cambiar a un medicamento no estimulante. ¿Cómo qué medicamento no estimulante recuerdas? No, ¿nombre? ¿Cuál? Michelle, ok. Michelle, decías, entonces, atomoxetina. Atomoxetina puede ser una excelente alternativa, aunque a lo mejor para pacientes hiperactivos impulsivos no les va a funcionar tan bien, pero puede ser buena alternativa. ¿Cuánto tiempo? Voy a subrayar esto porque aquí vamos a tener una pauta de diferencia con la atomoxetina. ¿Cuánto tiempo tarda en empezar a hacer efecto el metilfenidato? Media hora más o menos. En media hora el paciente ya está mejor, ¿ok? Y tomen en cuenta esto para lo siguiente. ¡Corran! Alguien está muy bueno. Adelante, Andrea. ¿Ok? Sí, no, vale. No. Yo aquí tengo que apagar el audio. Ya. No, pero el micrófono. El micrófono nada más, no todo el audio. Yo. El eco del sí. Ya, listo. Ok. Apagado. No. Amigos de internet. No. Sí, mejor ya. Vete para acá, Andrea. Bueno, todavía no escuchamos lo ¿Eso fui yo? ¿Yo hice algo para que saliera eso? ¿En serio? Hola. ¿Este es el juego del calamar?
¿Qué hice? ¿Prendí la cámara? No esperaba esto, amigo. ¿Por qué no nos dice nada ya desde aquel lado? ¿Aquí se me escucha? No, ya. Sí. ¿Escuchan, Andrea? Me pongan un dedito arriba porque no lo quito. Bueno, aquí los voy a leer. O Bueno, en cuanto a la lisdexanfetamina, pues también va a actuar sobre la dopamina y sobre la adrenalina, pero o sea, su efecto mayor va a ser que va a hacer la reacción de dopamina. perdón, a los que están en línea, ¿se escucha bien lo que nos está diciendo Andrea? Más o menos, como un 7 de 10. Como un 7 de 10 más o menos. No. Y yo escucho el eco de mi voz. Es por los Qué horrible soliste. Sí. ¿Ese soy yo? ¿Y qué estoy haciendo para que se active eso? Nos hackearon. Oh. No entiendo qué está pasando. Y no entiendo cómo podemos mejorar esto. A ver si me pongo aquí. ¿Ya me escucho mejor? ¿Ya, amigos? Sí, ahí se escucha mejor. Eso, mira qué fuerte y claro. Es que estaba el cursor ahí encima. Y entonces te dice, ¿quieres hacer esto? ¿Estás seguro de que quieres jugar este juego? No, no quiero, ya, adiós. Bueno, vamos a tener que, hay una dosis inicial de 30 miligramos una vez al día por la mañana y se puede aumentar la dosis con incrementos de 20 miligramos cada semana. La dosis máxima va a ser de 70 miligramos día y pues recuerden que la lisdexanfetamina solo se va a dar una vez por la mañana. Los efectos adversos pues van a ser similares porque pues también es un fármaco estimulante y va a ser igual, o sea, ansiedad, diarrea, anorexia, la reducción de peso, boca seca, náuseas, vómitos, dolor epigástrico, mareo, irritabilidad e insomnio. O sea, si se fijan, pues sí son muy, muy similares. Es prácticamente lo mismo que mencionábamos para metilfenidato, pero aquí nos menciona Andrea que la dosis inicial es de 30 miligramos porque la presentación es así. Hay presentaciones de 30, de 50 y de 70 miligramos nada más. Entonces, por eso empezaríamos con la de 30 y pensaríamos que la mayor parte de pacientes superan los 30, que la mayor parte de pacientes que requieren un estimulante superan los 30 kilos, entonces se puede empezar con 30 miligramos en la mayor parte de los casos. Pero si hubiera un paciente de peso más bajo, incluso se puede reencapsular, se pueden abrir las cápsulas y reencapsular para darle a lo mejor 25 miligramos o para darle 20, si es que le cayera muy pesado, si es que tuviera muchos efectos secundarios. Entonces se puede ajustar esa presentación. Sí, de hecho, me parece que las cápsulas, o sea, como que si son bebecillos que no se pueden tomar todavía bien las cápsulas, que sí se puede espolvorear sobre la comida, pero mientras que no esté caliente. Sí, o sea, claro. sí. Ventajas de Ritalin LA y de este medicamento, el nombre comercial es Vivance. Creo que sí lo tenían, ¿no? Sí. Escrito, bueno, lo van a ver en la primera diapositiva donde vienen estos. Entonces, ventajas de Ritalin LA y de Vivance es que se puede abrir la cápsula y se puede dar espolvoreado en el alimento, ¿no? Entonces lo pueden dar en el danonino o en el yogurt o en el licuado o en el choco que no tenga choco o en lo que sea, ¿no? ¿Por qué aquí los chocos pueden no llevar choco? Choco de fresa, que no lleve choco, no lleve chocolate. Una aclaración de algo que nos decía Andrea es, aquí en México no hay parches, ella nos mencionaba que había parches, y la verdad es que está padre tener parches de medicamento, porque es así, te quiero mucho hijo, que te vaya bien a la escuela y topas, ahí con el tomate, ¿no? Al niño, y ya, el niño feliz, contento y estable, ¿no? Y no tienen que andar batallando con tómate la medicina o esto sabe feo o hay un poco menos de efectos secundarios, particularmente a nivel gastrointestinal, aunque puede producir irritación, como todos los medicamentos que son en parche, puede producir irritación local, entonces hay que estar migrando la zona de aplicación. Y es un parche al día, pero en México no tenemos parches de estimulantes, ¿ok?
Oigan, no tenemos abierto el chat. Lo debería de abrir aquí. Y no sé, porque no sabemos qué nos están diciendo. Ah, que se dice choco porque lo hacen en chocomilero. Ah, ok. Chocomilera, muy bien. Hecho, gracias, Valdemaro. Información que cura y dudas, ¿no? Ok, adelante. ¿Le pasas a la siguiente? Ah. Bueno, te quería preguntar qué pasa, que, por ejemplo, qué pasa si un niño tiene síntomas de hiperactividad, impulsividad e inatención, o sea, que ocupe, por ejemplo, uno de noradrenalina y uno de dopamina. Pues sería el En Vivance este caso, porque no tiene... se deberían dar los dos, ¿verdad? Porque no creo que sea buena idea que tenga un agonista y uno que impida la transfusión. No, en todo caso, los dos medicamentos actúan sobre los dos sistemas de neurotransmisión. Y además, difícilmente un medicamento que incide sobre uno no afecta otros sistemas de neurotransmisión. Ya veremos cuando hablemos de depresión, que es quizá la entidad más conocida en este sentido de neurofisiología, que no, la teoría monoaminérgica, o sea, de una sola monoamina que antes era la serotonina, ¿no? Decíamos que era una falla en la serotonina, ya no existe esa teoría. Ya sabemos que es serotonina, noradrenalina, dopamina, al menos, pero probablemente también GABA y glutamato. Y que si incidimos sobre un sistema de neurotransmisión con algún medicamento, o sea, inhibidores selectivos de la captura de serotonina, también van a modificar la neurotransmisión de dopamina y de noradrenalina de manera indirecta. Entonces, no hay un solo fármaco que sea 100% dopaminérgico ni un solo fármaco que sea 100% noradrenérgico. En este caso, digamos que se incide mucho más sobre dopamina o los estimulantes, pero también tiene ese efecto noradrenérgico. Okay. Entonces, en este caso, a lo mejor optaría por darle Ritalin que es Vivance. Sí, bueno, no sé si se ha escuchado la pregunta hasta ahorita. ¿Se ha escuchado? ¿Me responden en chat o en audio? Lo que estaba comentando Abel. No, no se escuchó muy bien que digamos. Ok, la pregunta de Abel es, la pregunta original es, si hay un niño que tiene síntomas de las dos cosas, tanto inatención como hiperactividad, si le teníamos que dar los dos tipos de medicamento, tanto atomoxetina que incide sobre noradrenalina y como metilfenidato que incide sobre dopamina. Y la respuesta es esta que le daba yo. Y la segunda parte de la pregunta era... Era que si, o sea, bueno, que se incluían sobre ambas vías, ¿cuál sería una...? Ah, ok. Si tenemos un paciente con presentación combinada que tiene datos de los dos, ¿cuál sería mejor? Aquí, bueno, nada más porque va a ser más rápido. Me encantaría que los de allá dieran respuesta, pero ¿a qué creen que le tendríamos que dar prioridad si tuviéramos que escoger qué síntomas atacar? O sea, si tenemos un paciente que tiene datos de hiperactividad y impulsividad, que tiene datos de inatención, ¿cuál será prioritario? Predominante. Sí, pero generalmente ¿cuál es más aparatoso? O sea, si el predominante nos dice Mariana, ahora sí, Mariana. No, la hiperactividad es más... Generalmente provoca más discusión la hiperactividad y la impulsividad. O sea, los niños latosos preocupan y estresan y son más reportados que los niños inatentos. Aunque la inatención es sumamente disfuncional, pero generalmente preferimos regular más la hiperactividad y la impulsividad. E insisto, no vamos a descuidar la parte noradrenérgica, pero sí es como, generalmente a los de presentación combinada les solemos dar un estimulante, excepto que tengamos contraindicaciones, como ya hemos señalado. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ok. Adelante. Bueno, básicamente es un cuadro resumen de ya todo lo que comentamos y lo que comentó el doctor. Vienen aquí mencionadas las presentaciones de cada medicamento. Hay, por ejemplo, de metilfenidato, hay de 18, 27, 36 y 34 miligramos. Hay que corregir esta, chicos del equipo 1, porque es 54 miligramos de Concerta, ¿eh? 54, no 34, que de hecho es la dosis recomendada hasta 54. Ajá. Ok. Y de Ritalin 20, 30 y 40, y en cuanto a la lisdexanfetamina, 30, 50 y 70. Ok, y en este cuadro no viene, pero sí, ya lo habían mencionado, el Tradea, que es de liberación inmediata, y el Tradea NP, que es de liberación prolongada. Sí. De hecho, creo que es el más barato, ¿no? ¿Ese es más barato? Sí, es más barato el Tradea. ¿Sí? ¿Ok?
¿Te pasas a la siguiente, Valdés? Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, pues ya las habíamos comentado, ya para irnos un poco más rapidito. Siguiente, Valdés. Perdón, regrésame tantito, Andrea, nada más para mencionar una que van a encontrar para casi todos los psicofármacos, que es esta que viene aquí, los que están en línea, la parte inferior izquierda que dice uso concurrente o uso dentro de los 14 días de la administración de inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Alguien recuerda qué son los IMAO? ¿Pero qué tipo de medicamentos son? ¿Alguien nos dio respuesta también en línea o son pajarillos también? ¿Qué dices? Antidepresivos nos dijeron también allá afuera. Entonces, son antidepresivos, pero aquí en México no hay. ¿Qué le hacen? Sí. Amigos que están en casa, se oyen ruidos muy extraños aquí. Están teniendo una mañana de placer, efectivamente, un par de aves. Entonces, son antidepresivos que en México no hay. Lo que hacen los IMAOs es inhibir la monoaminoxidasa. ¿Qué hace la monoaminoxidasa? ¿De qué se encarga? ¿Te recuerdas? Luis. ¿De qué se encarga la monoaminoxidasa? Y en su nombre lo dice. Se encarga de monoaminoxidasa, ¿no? Se encarga de descomponer la adrenalina y la noradrenalina. ¿Participó alguien de allá? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo, Naum? Se encarga de romper básicamente a la adrenalina. Se encargan de degradar, efectivamente, y no solo noradrenalina, Naum, gracias, sí, sino todas las monoaminas, por eso es monoaminooxidasa, porque la degrada. Entonces se encargan de eliminar todas las monoaminos que haya, las aminas, pues, que haya, y el efecto terapéutico de esto es que va a haber mucho más de todas, noradrenalina, dopamina, serotonina, todas, ¿no? Y entonces van a producir así como el shot de todas, por eso es que son muy potentes, pero son muy riesgosos. Tienen muchísimos efectos secundarios. Y si lo combinamos con cualquier otro medicamento que haga mucho más potencia en un sistema de neurotransmisión, vamos a tener muchos efectos secundarios. Incluso algo tan grave como un síndrome serotoninero. ¿Se recuerdan de esto? Cuando ¿Sí? se da junto Que puede ser mortal. Cuando se da junto con los inhibidores de recaptura, ¿no? Sí, o sea, si se dan IMAOs casi con cualquier otro fármaco o psicofármaco, se puede producir efectos secundarios graves, ¿no? Entonces, esa leyenda o esa contraindicación la van a encontrar prácticamente con todos los grupos de medicamentos. ¿Sí? Por eso me quería detener aquí, porque va a ser algo constante. Y todo lo demás, pues prácticamente ya lo habíamos mencionado, ¿no? El glaucoma no lo habíamos mencionado, pero todo lo demás sí, ya estaba, ¿ok? ¿Sí? ¿No hay dudas allá en casa? ¿No? En casita, amiguitos de casa, ¿no? Adelante, Andrea. Valde, ¿le pasas? Y ahora sí, bueno, el dato que yo les decía hace rato, que recuerden en cuánto tiempo empieza a hacer efecto el metilfenidato o los estimulantes, que es media hora más o menos. Vamos a ver por qué en muchas ocasiones los preferimos sobre la atomoxetina. Veremos, pues. Échale. Bueno, en cuanto a la tamoxetina, pues al ser un fármaco no estimulante, pues va a inhibir la recaptación de la noradrenalina. La dosis va a ser una dosis inicial de 0.5 miligramos por kilo y a la semana la vamos a aumentar de 1.2 miligramos en una o dos dosis divididas al día. Y ya después de 2 semanas o un mes, la dosis se puede incrementar todavía a la dosis máxima de 1.8 miligramos por kilo en pacientes que no hayan tenido como que una respuesta adecuada. Entonces, pues igual, la dosis máxima es la de 1.8 miligramos kilo día o 120 miligramos al día. En mayores de 70 kilos,
una dosis inicial va a ser de 40 miligramos y la dosis se debe aumentar igual después de una semana a 80 miligramos en una o dos dosis hasta llegar a, pues sí, a un punto donde tengamos buen control y tener en cuenta que la dosis máxima va a ser de 120 miligramos. Le pasas a la siguiente, Valdeflix. Y bueno, aquí tenemos las presentaciones, que va a ser de 18, 25, 40, 60 y 80 miligramos. Y pues se puede administrar cada 12 horas. ¿Tenemos algo más de la atomoxetina, efectos secundarios? No. Ok, regresemos tantito. ¿Me regresas? Gracias, Valdemaro. Les cuento una historia. La atomoxetina fue originalmente un antidepresivo que tenía este efecto, este mecanismo de acción, inhibir la recaptura de noradrenalina como otros antidepresivos, ¿no? Otros inhiben recaptura de serotonina, inhiben recaptura de dopamina. Hay los duales que inhiben la recaptura de serotonina y de noradrenalina. Y este era un inhibidor de la recaptura de noradrenalina. Pero resultó que en estudios cara a cara con otros antidepresivos no era tan potente. Había antidepresivos más potentes, entonces el laboratorio que lo diseñó, bueno, que investigó, que fue Lilly, dijo, pues ¿para qué sacamos este antidepresivo que no es tan potente? Y lo guardaron. Y después empezaron a hacer estudios con relación a cuál había sido el efecto en los pacientes y vieron que había tenido un efecto de mejoría significativa en atención y empezaron a investigarlo con un medicamento para mejorar la atención. Y resultó ser un muy buen medicamento. Entonces, tiene estas propiedades de mejorar atención, concentración y funciones ejecutivas y todo lo que mencionábamos con relación a la atención, un poco con relación a hiperactividad e impulsividad, pero además, ¿qué beneficio tiene, Andrea? Según esta historia. Es un antidepresivo. Entonces, si tenemos un paciente que tiene comorbilidad, lo cual será probable o no tener, paciente TDAHoso, ¿será probable que tenga comorbilidad con depresión o ansiedad? Sí. Dice Taide que sí, junto con muchos otros aquí. Pues puede verse muy beneficiado de un antidepresivo que no es tan fuerte como antidepresivo, pero que sí actúa sobre inatención y sobre parte de los síntomas de hiperactividad y impulsividad. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuál será, por un punto más, en taller de lactancia? Y le dicen a la doctora, ay doctora, no lactes, no. O sus equivalentes, no sé. ¿Cuál será la gran desventaja? Y una de ustedes los puntos en su mente. ¿Cuál será la gran desventaja de la atomoxetina? A ver. Que dura 2 semanas en dar efecto. Jess, pide tu punto en el taller de lactancia. Abel nos dijo, tardará 2 semanas en empezar a hacer efecto. ¿Cuándo menos? Porque además, como buen antidepresivo, tendríamos que empezar con una dosis baja, que fue lo que nos acaba de decir, o es lo que nos acaba de decir Andrea. Tenemos que empezar con la mitad de la dosis terapéutica, en este caso 0.5, y después llegar a más o menos 1 miligramo por kilogramo de peso al día, pero a veces tenemos que subir hasta 1.8. Y una vez que lleguemos a la dosis de respuesta, que sería 1.2 o 1.8 miligramos por kilogramo de peso al día, tendríamos que esperar 2 semanas que llegue el efecto. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto? Probablemente todo un mes. Y si tenemos un chaval que están corriendo ya de la escuela, porque la maestra no se lo puede quitar así de la cabeza, literalmente, ¿no? El chaval está así trepado en la cabeza de la maestra, así, amigos de allá, y dice, ya no aguanto a este niño, lo quiero aventar por la ventana. No nos va a servir la atomoxetina, porque va a tardar un mes. Así, maestra, aguanta un mes. Así, aguántelo usted, ¿no? ¿Cómo decían estas imágenes de... Oiga, señora, le hablamos porque su niño nos está dando muchos problemas de conducta. Así, ay, maestra, yo lo tuve aquí 1 año y medio y nunca les hablé por los problemas de conducta. Entonces, en casos en los que se requiere una acción rápida, nos va a funcionar mucho más
¿Quién? Los estimulantes, cualquier estimulante, Ilse, nos dice Ilse, cualquier estimulante, y tiene toda la razón. Pacientes que no toleran los estimulantes o pacientes que tienen mucho más predominio de síntomas de inatención o pacientes en los que queremos simplificar un poco el tratamiento, les damos más bien un no estimulante, como atomoxetina. ¿Qué ventajas puede tener atomoxetina también con relación a los estimulantes? Bueno, aquí lo viene mencionado. Bueno, viene medio mencionado cuántas dosis al día requiere. Una dosis. Aquí también dice una o dos dosis divididas, pero generalmente es una sola toma. ¿Y en qué momento del día tendrá que tomar el medicamento la persona que lo requiere? En la mañana, pero puede ser en la tarde, pero puede ser en la noche, les aviso. ¿Sí? Entonces, incluso tomando el medicamento en la noche, la posibilidad de efectos secundarios se reduce porque el paciente está dormido. ¿Sí? Casi siempre medicamentos que se pueden tomar en la noche preferimos que los tomen así por esto, porque si hay efectos secundarios como una cefalea leve, como boca seca, como dolor abdominal leve, pues el paciente no los va a sentir porque está dormido. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, se puede tomar en la noche y esto simplificará mucho la posología, la administración del medicamento. Y eso está padre. Porque el metilfenidato, ¿a qué hora requiere forzosamente ser tomado? En la mañana, porque empieza a actuar a la media hora y ya no lo podemos dar en la noche porque genera insomnio. Entonces, para que funcione un paciente el metilfenidato, lo tiene que tomar ese día. Ya que no lo toma, ya que no va a funcionar y además que puede producir, ¿qué más nos decías, Andrea? Si no toma el medicamento, un efecto de rebote. Puede producir rebote y entonces estar a lo mejor más inquieto, más inatento o si tenía el apetito suprimido va a comer más. Este medicamento, el no estimulante, no va a presentar nada de eso. Se puede tomar una vez al día, se puede tomar en la noche, nada más desventaja, hay que tenerle mucha paciencia. Y si tiene predominio de hiperactividad y impulsividad, no nos va a servir tanto. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Entonces, ¿y no hay una forma de hacer terapia, o sea, cambio, por ejemplo, sabemos que la mejor opción es tomoxetina, pero ya no estoy diciendo, aquí no hay forma de darle primero un medicamento e irlo tratando? Justamente esa sería la idea, ya que tenemos a un paciente más o menos estable, podemos cambiar de estimulante a atomoxetina. Se puede hacer este cambio, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Dosis. Lo vamos haciendo gradualmente, vamos haciendo una transición, reduciendo uno e introduciendo el otro. ¿Sí? Y lo que preguntaba Isabel, de si se podían dar los dos medicamentos, sí, hay casos extraordinarios en los cuales damos los dos, porque a lo mejor estuvo mucho más controlado con el estimulante en la hiperactividad e impulsividad, pero sigue muy inatento. Y cuando nos falta respuesta ahí, podríamos meter la atomoxetina o el no estimulante. Pero no sería la dosis como que un poco baja. No, podemos utilizarlos a dosis terapéutica ambos, porque pregunta Ben si tiene que ser en dosis baja. No, pueden ser en dosis terapéutica, pero amigos, no intenten esto en casa ni en sus consultorios, amigos de que sean especialistas. Eso generalmente lo dejamos para especialidad. ¿Sí? Si son médicos de primer contacto que están iniciando esto, piensen en metilfenidato, piensen en atomoxetina, y si no hay respuesta, deriven. ¿Sí? 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 ¿Sí en casa? Sí. Ok. ¿Sí? Pero, perdón, la otra cuestión es, ¿pueden empezar ustedes medicamento? Porque generalmente los médicos generales se abstienen mucho de empezar medicamento, les tienen miedo al diagnóstico y al tratamiento de TDAH y dicen, no, mejor que lo vea el especialista. Y esto tendría que ser de inicio algo que viera el médico de primer contacto. ¿Cuál es la prevalencia? Si alguien lo escribe por ahí, ¿cuál es la prevalencia de TDAH en población escolar? 50%. No, eso es de consulta de especialidad. 50% decía ver. ¿Alguien la trae por allá? En chat, ¿no? La prevalencia de TDAH en población escolar, ¿te recuerdas? ¿La idea? ¿No? 5%, ahí está. 1 de cada 20, 5%. Entonces, la cantidad
de teleachozos que andan circulando en el mundo y sin tratamiento son un chorro, como para que los médicos generales no le entren a esto, ¿sí? A veces ni siquiera los pediatras, ¿eh? Entonces, dejen al especialista o al subespecialista los casos que no han respondido, los casos que son complicados, y sí deberíamos de tener toda una población atendida por medicina de primer contacto. Entonces, ojalá que lo puedan considerar. Porque recuerden que el objetivo de este curso, el objetivo de su estadía en medicina es tratar de mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Y eso lo pueden hacer administrando un medicamento en dosis adecuadas, en tiempo adecuado, seleccionando bien al paciente al que le van a dar el fármaco. ¿Está claro? Sí. Preguntaba Daniela Jacqueline. ¿Cómo le decimos más a Daniela Jacqueline? ¿Jackie? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Ah, Daniela. Si el tratamiento es para toda la vida, no. O sea, ¿cómo quieren que tengamos ventanas abiertas que están? Es que se oye aquí los mosquitos cortando el césped, muchachos en casa. No, de inicio el tratamiento no es de toda la vida. ¿Es crónica la condición, el TDAH? Por definición es crónico. Todos los trastornos de neurodesarrollo son crónicos. ¿Se requiere tratamiento farmacológico de manera indefinida? No necesariamente. La propuesta siempre es un año de tratamiento farmacológico acompañado de psicoterapia. ¿Para qué nos va a servir la psicoterapia? Creo que sí lo van a hablar más adelante, ¿verdad? No, ya son puros fármacos, pero pues es que se supone que el fármaco te va a ayudar al mismo tiempo que llevas la psicoterapia, porque vas a estar manejando primero que nada pues, los síntomas y vas a poder trabajar más como habilidades para poder como pues sí, autogestionar tu impulsividad y tu inatención. Entonces, ya una vez que tengas cierto tiempo en terapia, pues se supone que ya vas a poder ser capaz de ir dejando gradualmente el medicamento y estar por tu cuenta, pues sí, ahí funcionando. Claro. Parafraseando esto que nos dice Andrea, la terapia va a ayudar a que la persona desarrolle estrategias que le permitan compensar. Así es como lo planteamos. Va a ayudarle a compensar sus síntomas. No se le va a quitar el TDAH nunca más en la vida, no se va a curar de eso. Pero sí puede aprender a funcionar mejor. Por ejemplo, una persona que sea muy distraída y muy olvidadiza, pues tendrá que aprender a tomar notas y a dejar esas notas en un solo lugar, ¿no? Porque, ahora ya estoy trabajando en anotar los pendientes, ¿no? ¿Y dónde dejé la lista de pendientes, no? O dejan pendientes así, un post-it por acá, otro post-it por allá. No. Pon post-it, anota los pendientes que tengas y el post-it aprende a ponerlo en el mismo lugar. Aprende a dejar las llaves en el mismo lugar, los lentes en el mismo lugar. Eso se puede aprender a hacer y estas son estrategias para compensar. En el aula, ¿qué cosas puede hacer un niño que no sea tomar medicamentos para estar poniendo más atención? O ¿qué cosas puede hacer un maestro enseñarle a ir haciendo a un niño para poner más atención? ¿Qué creen que se les ocurre que podría hacer un niño como estrategia para poner más atención? Si alguien tiene respuesta desde casa, díganos. Participar. ¿Cómo? Pues participar, o ¿Cómo sea, fue? Ir a clases hacia la presenciales. Participar, claro, participar. Pero decía Ricardo, sentarse hasta adelante. Esa es una medida súper fácil y que funciona generalmente muy bien. Perdón, me estoy distrayendo con eso. Si lo analizamos así según la lógica, ¿quién en esta aula, y ustedes que están viendo allá también, tiene más potencial de distraerse? ¿Luis o Teo? Es más, ¿quién se está distrayendo más en esta clase? ¿Luis o Teo? Digo, ¿Ricardo o Teo? Pues Teo, porque está hasta allá y porque Teo tiene mucho más situaciones que le distraigan en el aula y afuera del aula, y porque está sentado junto a la ventana y ve quién está pasando. Que Ricardo, que está aquí enfrente y que así habla y aquí escupo sin cubrebocas directamente del conocimiento, ¿no? Y le llega el flujo y el río de conocimiento. Entonces, si un teleachoso, gracias, se mueve hacia adelante y él ve. ¿Cómo fue? No, yo no. Sí,
si se sienta hasta adelante y en medio, va a tener muchas menos posibilidades de distraerse. Si no se sienta junto a ventanas o a puertas, si no se sienta junto a compañeros que le distraigan mucho. No es cierto. No, sí es cierto. Si el maestro le asigna tareas sencillas, concretas, breves, a que si le asigna tareas muy largas, ¿sí? Entonces, estas estrategias permiten compensar. Si no me he acordado al final del día, jefes de grupo o alguien del equipo, recuérdenme para que yo les comparta un escrito para los maestros con estrategias que le permitan trabajar mejor con el niño en clase. Y los descansos buenos que hacen como caminadas, que sea algo que los active un poco, o sea, como para gastar ese tipo de energía cuando acumulando por estar estresados, sentados en una clase con hiperactividad. No necesariamente. A ver, me vuelves a plantear. Es que lo he visto con conocidos con TDA y todo que es bueno, como que en los momentos que están abrumados, que llevan de 40 minutos de clases, una hora, se levanten, caminen, hagan un poco de ejercicio y eso los vuelve a activar para regresar con más energía a su siguiente clase, pero energía como focalizada, centrada en la clase y no empezar a dispersarse, porque son 8 horas de clase, terminan. Ok, lo que plantea Teo es si sería bueno poner como momentos muy estructurados de 40 minutos, por ejemplo, y intercalados con tiempos de descanso para que no se sature. Yo lo diría más bien así, como que no se sature y permita una pausa mental, más que salir a caminar o más que correr o gastar energía, porque a veces los papás dicen, es que tiene exceso de energía, entonces tiene que gastarla, y no es cierto, tienen más, ¿no? Y más, no se les va a acabar. Lo que hacemos es sí permitir como estos tiempos de focalización que son limitados, porque ojo, todos tenemos un límite de enfoque, ¿sí? No hay persona que aguante 4 horas, bueno, el Señor de los Anillos, ¿no? Si te quedas ahí viendo 4 horas del Señor de los Anillos o algo así, ¿no? O el maratón de Harry Potter, ¿no? 10,000 horas, ¿no? Pero en situaciones normales no hay gente que aguante una clase de 2 horas poniendo atención todo el tiempo, ¿sí? Excepto que sea salud mental familiar. No, pero si conferencias muy largas, pues no, se agotan, ¿no? Y estos pacientes se agotan mucho más rápido en tareas largas. Entonces sí, puede ser, pero para esto hay que trabajar directamente con los maestros para que sí les permitan estas pausas y estos descansos. Entonces puede ser, hay muchísimas estrategias para compensar que les pueden ayudar a los pacientes y hay que irlas implementando y trabajando. Entonces, un paciente tendrá que trabajar durante todo un año estas estrategias de compensar y tratar de llevarlas a la práctica y tratar de perfeccionarlas y si algo no está funcionando, corregir. Durante todo este tiempo está con medicamento regulando mucho más sus síntomas, no quitándole el TDAH, pero regulando mucho mejor, y esperaríamos que después de un año de tratamiento ya estuviera él con esas estrategias dominadas y pudiéramos ir haciendo reducción y suspensión del medicamento. Ojo, para retirar el medicamento tenemos que hacer más o menos lo mismo, pero a la inversa, que cuando empezamos, reducir a la mitad de la dosis y después suspender. Si en un momento dado, para evitar el efecto rebote y evitar algunas otras cosas, si en un momento dado, cuando vamos bajando la dosis a la mitad, empiezan a surgir nuevamente los síntomas, quiere decir que todavía no está listo para el retiro y hay que reinstalar. La menor proporción de pacientes, Daniela, continuarán con medicamento por un año más, o por 2, o por 3, o por toda la vida. Si un paciente, digamos, en edad escolar, a los 7 años, se ha intentado hacer un retiro a los 8 años, a los 9 años, ya no le retienen el medicamento hasta el siguiente periodo significativo de desarrollo, que sería, ¿qué momento? Adolescencia. Y si el adolescente sigue requiriendo el medicamento y no pueden retirarlo, esperan hasta que llegue el siguiente periodo de desarrollo, hasta la adultez. ¿Por qué? Porque puede que los procesos de neurodesarrollo o puede que las habilidades cognitivas le permitan compensar. ¡Ah! Ya me desesperaba más. Le permita compensar. ¿Qué habilidad cognitiva tendrá un adolescente que le permita compensar el TDAH? ¿Cuál digo? La interacción social, no, a lo mejor le aloca más
El TDAH, ¿no? Alguien decía, ¿cuál es la función cognitiva que se adquiere en la adolescencia y que es muy significativa? ¿Recuerdan? Cognitiva. Que es equivalente a operaciones formales, dice Ilse. ¿Sí? Échale. Ajá. Ilse. Ilse. Ajá. Algo acá en chat. ¿Cuál es la habilidad cognitiva? ¿Cuál es la función cognitiva que se adquiere en la adolescencia? Ya dejamos todo el primer periodo atrás. Viene examen el 6, ¿eh? Tenemos examen el 6. Acumulativo. ¿Cuál? Pensamiento crítico, ahí vamos por ahí. Pensamiento crítico, operaciones formales. ¿Cuáles son las operaciones formales? Abstracción. Pensar sobre pensar. Gracias, Naum. Y pueden pensar mucho más a partir de la abstracción, pensar en las consecuencias de un adolescente. Un niño no, un niño sigue la regla y no sabes, a veces un niño escolar, pues, no sabe por qué lo hace, sabe por qué es bueno y porque los papás van a estar contentos si lo hace. Pero un adolescente ya puede pensar en consecuencias en el mediano y en el largo plazo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien en casa? Entonces, el adolescente puede tener más ese sentido del futuro y de que ahorita tiene que ser más responsable y poner atención y tratar de no distraerse y hacer ese esfuerzo extra que no le podemos pedir a un niño. Porque sería así como exigirle demasiado a un niño escolar. Entonces, en el adolescente sí podemos trabajar sobre ese pensamiento crítico, sobre ese pensar sobre pensar, y entonces que eso le permita compensar. ¿Me explico? Entonces, quizá cuando llegue la adolescencia, aunque todavía no estén perfeccionadas estas estrategias de compensación, la abstracción misma nos permite hacer una reducción y retiro de medicamentos. ¿Vamos bien? Y la menor proporción de pacientes continuarán con medicamento de manera indefinida porque así funcionará mejor. ¿Sí? Pero tendría que ser una mínima proporción de pacientes los que continúen porque no alcanzaron a desarrollar estas otras habilidades que se tendrían que retrabajar. ¿Está claro? Ya nos pasamos de tiempo. Ok, aquí vamos a poner pausa. Todavía no es la hora de que expongan ustedes. Y nos falta nada más hablar acerca de los medicamentos que están en segunda o tercera línea de tratamiento, que los vamos a ver para meros fines académicos, para que sepan que existe un paciente TDAHoso puede estar con estos otros medicamentos. Pero para fines prácticos, para fines de su práctica en consultorio, estas dos serán las herramientas básicas para trabajar con pacientes. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hecho? Bueno, les mando un perrito panzón, chiquito y panzón, y nada más. ¿Dudas, no? ¿Dudas allá en casa? ¿No? ¿Hasta qué? Hasta donde lleguemos es el examen, ¿sí? Hasta ese punto. ¿Nada más? Ok, vámonos y oré en este salón. Vayan a echar así desinfectante a los que están cortando. Y luego un cerillo, ¿no? Bueno, adiós, dejen de grabar. ¿O no? ¿O qué? ¿O qué hacemos? Adiós. Dejar de grabar ahí.